campylobacteriosis genital bovina, que a diferencia de lo que vimos en los caninos, pues no produce problemas de diarrea. ¿Recuerdan la especie que afecta a los caninos? Campylobacter jejuni, ¿cierto? Campylobacter coli. En el caso, muchachos, de los bovinos, pues es una enfermedad de carácter venéreo, es decir, que se transmite principalmente por contacto de tipo sexual, y pues la especie que afecta es principalmente Campylobacter fetus, subespecie veneralis, a pesar de que hay pues Campylobacter fetus, subespecie fetus también. ¿Listo? ¿Qué produce? Pues una infertilidad, una reducción de la fertilidad, y algo que ya vimos también en microbiología, que es esa pérdida embrionaria o reabsorción embrionaria. Que si se acuerdan, ¿cierto? Pues ocurre por la presencia de las mucinasas, unas enzimas que impiden la adhesión del embrión al endometrio. ¿Listo? Se ha escrito que tiene un carácter zoonótico a pesar de que es poco común, sin embargo la zoonosis está asociada principalmente a Campylobacter jejuni y coli. Es un bacilo gram negativo, ¿cierto? Es microaerófilo, es mesófilo, tiene pues forma de espiral y tiene un solo flagelo. Vamos a decir que tiene una capa S, ¿cierto? Aquí le llaman un estrato S, que normalmente pues, le permite escapar de ese proceso de ozonización, que al final nunca supe si lo vieron o no en su inmunología, pero en el cual pues, se cambia el potencial Z bacteriano. ¿Listo? Ya está escrito pues, el genoma completo, es decir, que no hay mucho que, digamos, nuevo que se describa de esta bacteria. Ya están caracterizadas tanto fetus fetus como fetus subespecie veneralis. Dentro de lo que se escribe, pues algunas de ellas expresan algunas saponinas típicas, ¿cierto? De las formas venéreas, ¿cierto? Como la saponina tipo A, que la expresa tanto fetus fetus como fetus subespecie veneralis. Vamos a decir que dentro de la epidemiología, pues realmente es, entre comillas, quien sufre es la hembra. ¿Listo? El macho normalmente es portador, es decir, el macho no se enferma. ¿Listo? En el caso de la hembra, pues el contacto que se describe es principalmente a través de la monta, es decir, a través del coito. Y pues también se ha escrito mediante el uso de la IA, ¿cierto? Que no es la inteligencia artificial, sino la inseminación artificial. ¿Listo? O cuando se utiliza semen que esté infectado o instrumentales como las pistolas y demás que se utilizan para hacer esas inseminaciones. En el caso del macho, pues se describe que está presente en el esmegma, ¿cierto? A nivel prepucial, y también que se puede transmitir de toro a toro a través de los maniquíes. Entonces han visto los maniquíes que utilizan para acostumbrar a los animales al salto, ¿cierto? Y pues realmente ellos tienen que frotar sus genitales, ¿cierto? Para luego hacer la monta. Y en el caso de animales que tienen un ligamento prepucial muy largo, pues en las camas que están contaminadas. ¿Listo? ¿Se han visto ese ligamento prepucial? Sí. Normalmente en los hongos ínticos es un poquito más largo. ¿Listo? Bueno. Se ha escrito, pues, digamos que en el país una incidencia cercana al 2.4%, sin embargo los reportes generales, el único que, bueno, el último que salió, que se actualiza fue el 2015, es decir, hay una desactualización un poquito grande. ¿Listo? Pero está cercano al 2.5-3% del país. Dentro de los factores de virulencia, pues eso ya es más simple para ustedes, produce una toxina citotónica que eleva el aire específico, eso ya lo vimos en los térmicos, ¿cierto? Y que impide la entrada de cloro, ¿cierto? Así que hay una salida más fuerte de sodio y por lo tanto produce un edema. ¿Listo? Se describen antígenos termoestables y termolables, ¿cierto? Los termoestables, pues principalmente asociados al lipopolisacárido, los flagelares que son H y los termolables que son asociados a la cápsula. Dentro de la fisiopatología, pues por supuesto que participa la inmunoglobulina G. ¿Conocen la inmunoglobulina G, muchachos? ¿Sí vieron inmunoglobulinas en lo que vieron por ahí? ¿Qué caracteriza una inmunoglobulina G de un mamífero? Es monomérica, pesa 180 kilovatts, ¿qué más? La que se da la respuesta secundaria, la que pasa el calostro, la que pasa fácilmente los vasos sanguíneos. ¿Y qué caracteriza, muchachos, a la inmunoglobulina A? Que posee una cadena J o pieza secretoria, ¿cierto? Lo que hace que pueda sobrevivir al pH estomacal y que se deposita sobre las mucosas. Entonces, en el caso de la fisiopatología, es muy importante la inmunoglobulina A, porque habíamos dicho que el macho, ¿dónde estaba?
en el prepucio, en el escroto, en el prepucio. Listo, que es el que entra más en contacto con el pene y pues por supuesto con el canal vaginal de la hembra. Listo, se ha escrito que produce hembras repetidoras de celo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos nosotros en microbiología? Así fuera un pedacito. ¿Te acuerdas lo que es el celo? ¿Cómo se llama vos? Karen también. ¿Cuántos Karen hay? ¿Qué es eso de que repite el celo? No, pues explícalo con palabras. Si quieres actuar, pues bien, pero con palabras me queda más fácil. ¿Qué es el celo, muchachos? ¿Se acuerdan? Más o menos. Ya somos más cercanos, ya no ni aguantamos 2 semestres. Cuando no hay concepción y pues la repetición de celo es cuando no hay concepción, pero ¿qué es el celo? Cuando ovula. Cuando está receptiva. Cuando la hembra está receptiva para el macho, es un comportamiento, ¿cierto? Y eso uno lo puede ver, incluso les decía que hay perritos que lo entrenan para eso, o animalitos machos, ¿cierto? Que les desvían el pene para que intenten montar, y si la hembra se va a montar, pues es porque está el celo. Y habíamos dicho que esos animales entran en el ciclo, dejan montarse, es decir, entran en celo, ¿cierto? Y 28 a 35 días después vuelven y se dejan montar. Es decir, que no quedaron preñadas, sino repitieron celo. Y dijimos que es principalmente por la presencia de esas enzimas que impiden, digamos, la unión del embrión al endometrio. Sin embargo, pues se ha escrito que el lipopolisacárido puede tener acción endotóxica y por lo tanto inducir una respuesta inflamatoria a nivel uterino y pues producir desprendimiento del feto. Por lo tanto, en ese caso ya le llamamos aborto. ¿Listo? Se ha escrito que ese aborto ocurre principalmente por una disminución en la tensión de oxígeno fetal. Van a encontrar como anoxia. ¿Listo? Yo sé lo veo, entonces es fácil. Los signos clínicos pues es mortalidad neonatal en el caso de que haya pues el nacimiento de los animalitos, ¿cierto? Que siempre son animales débiles con problemas de desarrollo pulmonar. Hay repeticiones de seno y pues aunque no es un signo clínico pues se ve directamente en la producción, pues hay una disminución en el porcentaje de preñez, de los días abiertos y demás, y pues abortos. Se puede producir salpingitis, ¿cierto? Endometritis y por supuesto que la infertilidad secundaria. Los animales que se abortan pues salen algunos hemorrágicos, algunos salen edematosos o pueden salir, digamos, con cambios de coloración leves en su superficie. Listo, se pueden ver placentas hemorrágicas, incluso con depósitos de fibrina. Los animales abortados. ¿Qué es característico, muchachos, en las infecciones por Campylobacter? Que se pueden ver, digamos, los patrones moteados, ¿cierto? O zonas areatas en el parénquima de ese órgano. ¿Qué órgano es? Un hígado. ¿Está a la derecha o a la izquierda? A la derecha, muy bien. ¿Listo? Y es importante para diferenciar, anótenlo ahí por favor, muchachos, porque en las herpes virosis también ocurre ese mismo patrón. ¿Estamos claros? Los animales infectados con el virus de la rinotraquitis infecciosa bovina presentan a la necropsia el mismo tipo de lesiones, razón por la cual pues se confunden a veces cuando uno hace por ahí la necropsia superficial. Se ven, ¿cierto?, las lesiones areatas, redondeadas, que se presentan en el parénquima hepático. El diagnóstico diferencial pues incluirá la tricomoniasis, que se supone que ustedes la ven en parásitos, no sé si la ven por ahí, ¿sí? Tricomonas. Se describe que en la tricomoniasis es más común que se presente el piómetra, es decir, la acumulación de pus en el endometrio, un poco más que lo que ocurre en Campylobacter, y se describe que ocurre principalmente antes del 5º mes, ¿cierto? Los abortos por tricomonas, mientras que en Campylobacter ocurre cercano al 6º mes de ahí en adelante. ¿Listo? Bueno, con respecto del diagnóstico, pues por supuesto que tomará líquido prepucial de los machos, ¿cierto? De las hembras es más difícil. Se toma ese líquido prepucial y se puede cultivar, ¿listo? En un medio que se llama Woodbridge, el medio más famoso pero un poquito costoso, o se puede tomar pues moco cérvico-vaginal, ¿cierto? Para hacer ese cultivo. ¿Qué se ha demostrado en los fetos, muchachos? Que se puede tomar contenido estomacal, que es lo mismo que se puede hacer con brucela. ¿Listo? Se hacen pruebas de aglutinación en un moco vaginal, que es la que utilizan en campo, pues específicamente con anticuerpos contra el Campylobacter, o se puede hacer pruebas de anticuerpos fluorescentes, que es un poquito más costoso. El tratamiento, pues hay
bacterianas ya disponibles en el mercado contra Campylobacter, es decir, vacunas basadas en Campylobacter muertas. Y pues por supuesto que lo más importante sería hacer el control de machos, porque sabemos que el macho es juega un papel un poco más importante en el mantenimiento de la bacteria en un ave. Listo, en el caso de los machos se puede hacer infusión prepucial, es decir, lavados prepuciales con streptomicinas o penicilina. Para que llegues temprano, su merced. Bueno, señores, entonces vamos a ver una enfermedad un poco más compleja y pues como siempre les pido que le pongan cuidado, si algo no entienden me preguntan, porque aquí se complica un poco. Vamos a ver una enfermedad que se llama diarrea viral bovina. Una enfermedad viral, por supuesto, que es producida por un pestivirus de la familia Flaviviridae. Listo, vamos a decir que esta diarrea viral bovina pues es una enfermedad que produce diarrea severa y en todas sus formas cursa con leucopenia. Es decir, en todas las formas clínicas de la diarrea viral bovina hay una disminución en el recuento de células blancas circulares. Listo, puede tener deshidratación, bueno, descarga nasal y dependiendo de si hay problemas respiratorios o gastrointestinales, pues descarga nasal, ¿cierto? O erosiones. Puede presentar hemorragias en su forma de síndrome hemorrágico y algo importante, que yo creo que ustedes ya no lo van a ver, ¿cierto? Es que anteriormente existían dos entidades o dos enfermedades. Una que se llama enfermedad de las mucosas y otra que se llama diarrea viral bovina. A medida que se avanzó, ¿cierto?, en la tecnología de diagnóstico, pues se dieron cuenta que la enfermedad de las mucosas es una forma de la diarrea viral bovina. ¿Listo? En Colombia se reportó por primera vez en 1975 porque a una persona le pareció chévere pues importar vaca hostil de Holanda y pues quedaron infectados. Y desde ahí pues están infectando el país. ¿Listo? Como les decía, es un virus de la familia Flaviviridae y es un virus de ARN de hebra sencilla. El hecho de que sea un virus de ARN, muchachos, pues le confiere que no tenga un sistema de corrección de lectura, lo que permite que mute rápidamente y pues que produzca variantes de su genoma pues, que pueden infectar los ánimos. Infecta los artiodáctilos, es decir, animales de pezuña hendida, ¿cierto? Y pues al tener un recubrimiento lipídico, pues fácilmente se puede eliminar con solventes orgánicos tipo alcoholes, fenoles y clorhexidinas. Tiene diferentes proteínas en la superficie, de ella la más importante pues, es la proteína E2, porque es la que se une a la superficie celular que permite la entrada del virus y por lo tanto asumirán ustedes que las vacunas que hay en el mercado, que son de subunidades, utilizan la proteína E2 como molécula blanca. Bueno, vamos a decir que es muy importante en la diarrea viral bovina, muchachos, reconocer la estructura genómica. Vamos a decir que tienen diferentes partes y de todas estas requiero que ustedes reconozcan una molécula que está aquí, un gen que codifica para una proteína no estructural, que se llama NS. ¿Listo? Estas E son de envoltura, ¿cierto? Y estas pues son N-proteasas. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que estas cepas tienen una proteína que se llama NS23 o 23. ¿Estamos claros? Las cepas del virus de la diarrea viral bovina contienen un gen que codifica para una proteína no estructural que se le llama 23. ¿Listo? Y para que el virus sea más patógeno, muchachos, ese gen se cliva en dos genes, el NS2 y el NS3. ¿Listo? Pero es importante saberlo. Repito, la forma normal, ahorita les voy a decir qué forma es. Viene NS23 o 23. Y su forma patogénica, ¿cierto? Cliva el NS23 en NS2 y NS3. NS quiere decir non estructural, es decir, de proteína no estructural. ¿Listo? Bueno. Vamos a decir que dentro de las moléculas que se tienen, la N-Pro, ¿cierto?, que aparece acá, la N-Pro, es una proteinasa que induce la supresión de la respuesta inmune. Y ya hay muchos trabajos desde el 96 hacia adelante, que se publicaron tal vez los más importantes, donde describen cómo inducen esa inmunosupresión. Tiene una ERNS, que es una ARNasa que inhibe la producción de interferón beta, es
tanto impide, digamos, la respuesta antiviral. En la diarrea viral bovina hay diferentes genotipos, ¿listo? Los genotipos 1A, por ejemplo, están asociados a infecciones fetales y producen abortos, mientras que los genotipos 1T, ¿cierto?, está asociado a problemas respiratorios. Los demás genotipos pues están distribuidos en las demás formas. ¿Listo? Pues pónganle mucho cuidado. Existen dos biotipos de la diarrea viral bovina. Es decir, cuando el virus infecta una célula, dependiendo del biotipo, puede destruir la célula. Si destruye la célula, el biotipo se le llama citopático. ¿Listo? Y si no destruye la célula, se llama no citopático. ¿Listo? Las cepas, muchachos, no citopáticas tienen una proteína no estructural que se llama NS23. Y la citopática tiene NS2 y NS3. ¿Listo? Quiere decir que las cepas citopáticas provienen de las no citopáticas. ¿Listo? Una cepa no citopática, ¿qué proteína tiene, muchachos? NS23 o 23. Y cuando se cliva, se rompe, se destruye en dos partes, se destruye como NS2 y NS3 y se vuelve citopático. ¿Estamos claros hasta ahí? Es un virus con una fisiología relativamente compleja, por eso me tomo pues el atrevimiento de hacerlo despacio. Las cepas que son no citopáticas es un trabajo que se publicó, un artículo que yo publiqué, ¿cierto?, donde se utilizaron células testiculares de bovinos, entonces no induce destrucción por vía de la apoptosis, mientras que las cepas citopáticas o CP pues producen esos huecos aquí que son células muertas o células en proceso de generación. ¿Listo? La muerte, repito, es por vía apoptótica, eso ya se demostró hace tiempo. Entonces, las formas no citopáticas tienen NS23 y las formas citopáticas rompen ese NS23 en NS2 y NS3. Y lo que cambia, muchachos, es la afinidad por las células. ¿Listo? La proteína es irrelevante. Lo que cambia es qué célula puede infectar. ¿Listo? Entonces, las células los biotipos no citopáticos afectan células linfoides principalmente. Los biotipos no citopáticos, es decir, los que no destruyen las células. ¿Qué proteína no estructural tiene? NS23. Mientras que los biotipos citopáticos afectan células epiteliales. Y tienen proteínas NS2 y NS3, las tiene separadas. ¿Listo? En el caso del no citopático, pues se ha demostrado que puede migrar al tracto respiratorio de la glándula tiroides, sin embargo, diría que primordialmente son células linfoides. Razón por la cual pues siempre tiene esa linfopenia, ¿cierto?, como signo clínico. Bueno, la transmisión, pues ustedes ven, realmente se han descrito por todas las formas, ¿cierto?, y maneras posibles, desde el semen, ¿cierto?, la transferencia de embriones, principalmente, muchachos, porque para sostener los embriones se utiliza suero fetal bovino y el suero fetal bovino puede ir infectado con el virus. Entonces el problema más grave que se tenía era precisamente conseguir suero fetal que no viene infectado por diarrea viral bovina. Se puede, digamos, transmitir de manera transrectal cuando se hace la palpación de un animal PI, que vamos a ver qué es, aunque ustedes lo vieron el semestre pasado, tal vez con Nicolás. De forma ambiental a través de fómites, ¿cierto?, cuando utilizan narigueras, pezoneras y demás, y se ha demostrado pues la transmisión a través de insectos, que ustedes son los duros en parásitos, como la estomosis calcita. ¿Qué produce la estomosis? ¿Quién es el experto en esto, Karen? ¿No? ¿No está que se contesta? La estomosis calcita, ¿listo? Y algo más crítico, muchachos, es que se puede transmitir a través de vacunas de virus vivo modificado, esto les voy a explicar por qué y cómo. ¿Listo? Entonces básicamente tiene todas las formas de infección y la más reciente o más común, repito, es el uso de suero fetal bovino infectado cuando se hacen procedimientos de transferencia de embriones. Entonces las formas clínicas son esas que ustedes ven ahí: infección aguda con pues, inmunosupresora, la infección severa que se le conoce como síndrome hemorrágico, la infección en animales gestantes, los animales PI o presentemente infectados, y la forma más letal de todas que se llama enfermedad de las mucosas.
Sin embargo, si ustedes ven la estadística de hobby colaborador del 2009, demuestra que casi el 90% de los animales son clínicamente sanos, a pesar de que están infectados. ¿Estamos claros? Es decir, que lo que nosotros podemos detectar realmente es un 15% de la población infectada, lo cual hace que sea de bien difícil manejo. ¿Listo? El primero, digamos, de sus formas clínicas, pues realmente es la forma diarreica, el segundo la forma respiratoria y por último la forma reproductiva, digamos, en prevalencia. ¿Listo? Pero repito, la mayoría de sus formas son formas clínicamente sanas o inaparentes. Entonces, en la infección aguda, muchachos, con este virus, pues será fiebre, anorexia, letargia, la leucopenia que siempre se va a presentar y hay descarga oculonasal, que tiende a ser serosa inicialmente y luego se vuelve mucopurulenta. ¿Listo? En las infecciones agudas también se han demostrado erosiones o úlceras a nivel de la boca, ¿cierto? Incluso en los pezones y en la vulva. Razón por la cual pues, es un diagnóstico diferencial de la fiebre aftosa. ¿Se acuerdan que en la fiebre aftosa también se producen esas úlceras? Y pues la vimos en su momento. Como se producen lesiones a nivel del tracto gastrointestinal, pues el animal puede presentar diarrea e incluso un cese en la producción de leche. ¿Listo? Las formas respiratorias asociadas a la infección aguda, pues normalmente son patógenos oportunistas tipo Pasteurella o Mycemia hemolítica, que producen pues taquicardia, que es ese incremento en la frecuencia respiratoria. En las formas asintomáticas, que son las más comunes, pues el animal solo presenta fiebre leve, ¿cierto? La leucopenia que hablamos que es común, y los animales seroconvierten, es decir, que pasan de ser animales positivos a ser animales negativos, por serología, ¿listo? Por serología, pero no quiere decir que sus órganos linfoides pues no estén infectados, ese es parte del problema. La forma aguda inmunosupresora lo que se demuestra es que se altera fuertemente la función leucocitaria, la capacidad de los leucocitos de destruir las bacterias y los virus, y hay una disminución marcada en linfocitos TCD8 y TCD4. ¿Listo? Se ha demostrado además in vitro que hay una reducción en la actividad de neutrófilos y macrófagos, es decir, se compromete pues, la inmunidad netamente celular, ¿cierto? Innata, y normalmente se encuentran infecciones como parainfluenza, virus respiratorio sincitial y especies de Pasteurella. Razón por la cual, muchachos, en el caso de la diarrea viral bovina, hace parte del complejo respiratorio bovino. ¿Listo? Porque lo que hace es inmunosuprimir para que otros virus o bacterias netamente respiratorias causen enfermedad. En el síndrome hemorrágico, ese tal vez el único que es relativamente diferente, muchachos, se da por un genotipo 2 de la diarrea viral bovina e infecta a los megacariocitos. Recordemos que los megacariocitos son los que originan las plaquetas, ¿cierto?, a nivel de la médula, y por lo tanto el animalito va a presentar trombocitopenia. Y como hablamos en clase, pues la principal causa de trombocitopenia, ¿cierto?, está asociada a hemorragias petequiales. ¿Habrá alguna enfermedad en la cual la trombocitopenia sea, digamos, un signo casi que patognomónico? La erliquia, producida por qué erliquia? Erliquia canis. Erliquia canis no es tan difícil. Canis que tiene sin perro. No es tan complejo, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento para la erliquia? ¿Usted qué es juiciosa? Doxiciclina. ¿Y qué más? Hágale pues porque Hanna mirándola ahí. Hanna que es toda esa parte. Que quede grabado que le dije que era de Dios. Así es a mi hermana Rosario. ¿No más? ¿No se le pone más? Doxiciclina. ¿Y qué más? Les conté incluso un caso de un animalito que se llamaba Maca, que era un labrador retriever y que no, ya la doxiciclina no le hacía. Y yo le dije, póngale lo mismo que le pone un animal con babesia. ¿Cómo se llama eso? No puedo creer, chinito. Inisol, ¿cierto? Y propionato de midiocardio, ¿cierto? ¿Por qué es importante, muchachos? Porque es lo que ustedes más se van a encontrar en la vida cotidiana, ¿cierto? Es más difícil encontrar un animal con diarrea viral bovina, un animal con erliquia, eso es lo que hay. ¿Listo? Se producen hemorragias petequiales, esas hemorragias se fusionan y forman equimosis, y puede haber epístasis, que es que sangrado nasal, puede haber hematoquexia, es decir, diarrea con sangre, y se puede presentar sangrado en los sitios de inyección, es la forma de pronto más común de detectar, digamos, la patología. Y produce pues signos inespecíficos como la fiebre,
y la leucopenia que vimos que hacía parte pues, de todas las formas clínicas. ¿Listo? ¿Qué se ve? Pues hemorragias sobre la conjuntiva palpebral, sobre la esclerótica, y pues en los animales que en los sitios de inyección pues haríamos un sangrado constante. ¿Listo? Normalmente como si fuera una hemofilia, es decir que no es capaz de coagular la sangre de manera fácil. La infección en animales gestantes pues produce como signo clínico el aborto. ¿Listo? Si la infección, muchachos, se da antes de los 40 días, pues puede haber muerte embrionaria y puede haber reabsorción de ese embrión. A pesar de que el animal repite celo, pues no se le llama vacas repetidoras porque pues pueden pasar hasta 40 días para que vuelva y inicie, digamos, la fase de celo. ¿Listo? Se puede dar infección congénita y aquí es donde requiero que le pongan cuidado. La infección congénita, si ocurre entre los 90 a 120 días de gestación, pues puede generar tolerancia al virus. Es decir, el feto reconoce al virus como un componente propio. Si ocurre entre los 90 y los 120 días. Esto es un promedio porque van a encontrar en la literatura 125, 80, si bien la literatura de los rusos o de los americanos. Listo, entre 90 y 120 días. ¿Por qué, muchachos? Porque después de los 120 días, que sé que eso no lo vieron, ocurre la expansión linfoidea en los fetos. Es decir, posterior al día 120 de los fetos bovinos, se empieza a hacer el reconocimiento de lo propio y lo no propio. Y es la razón por la cual, pues, a los 120 días ya comienza a haber efectos un poco más críticos. Si ocurre la infección después de estos 120 días, pues puede haber defectos congénitos o el animal puede morir y haber una momificación. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Y hoy vamos a ver esto con más cuidado, ¿cierto? Porque vamos a ver por qué es importante esto en la patología de la enfermedad. Entonces, muchachos, se ha demostrado que en infecciones entre 45 y 125 días de gestación puede ocurrir atrofia de la retina, es decir, que los animales pueden nacer cieguitos, ¿cierto? Puede haber hipoplasia cerebral. ¿Habrá alguna patología que hayan visto en esta clase en la cual se produzca hipoplasia del cerebelo? ¿En cuál? ¿Distemper? En parvo, muy bien. ¿Y cuál más? ¿El parvo felino cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, mira, Valita, no sé qué a alguien que le tengo un puedo. Panleucopenia, mira. Bueno, se puede haber retraso en el crecimiento y será una enfermedad, muchachos, que se conoce como enfermedad de la hiena. En la enfermedad de la hiena hay un retraso en el crecimiento de los huesos tubulares largos, es decir, principalmente los de las extremidades, y son animales que nacen un poquito más corticos de tamaño, ¿cierto?, de sus extremidades, como enanos. ¿Listo? Puede haber hipoplasia pulmonar, puede haber microoftalmia, es decir, un animal con un ojo más pequeño, hidrocefalia, ¿cierto?, que es la acumulación de ese líquido cefalorraquídeo, y los animales pueden presentar braquignatismo, es decir, que su mandíbula es más corta o está incompleta. Braquignatismo, una mandíbula corta o incompleta. ¿Listo? Puede presentar hipotricosis. ¿Qué es hipotricosis? Hipo, ¿qué quiere decir? Poco, ¿cierto? Y trico, pelo. Entonces, hipotricosis, ¿qué será? Poco pelo, un pelo mucho más corto, ¿listo? Y pues en casos más extremos puede presentar alopecia, pérdida completamente en la cobertura capilar. ¿Qué se puede ver? Como en este caso, ¿cierto? Pues un braquignatismo donde una rama de la mandíbula pues no se formó, ¿cierto?, por completo, y pues tiene una hidrocefalia. ¿Listo? Así. ¿Qué se puede ver? Pues un cerebelo normal y una hipoplasia cerebelar. ¿Listo? Don Galeano, ¿cómo se verá este animal clínicamente cuando nazca? Igual, pero muy atáxico. Muy bien, tiene ataxia, pero tiene esa coordinación del movimiento, y vamos a ver cómo se ve eso al menos en unas imágenes. Muy bien, don Galeano. Y se puede presentar, muchachos, en los animales algo que se llama opistótonos. Opistótonos. ¿Listo? Que en este caso es una elevación completa de la cabeza, ¿cierto?, mirando hacia arriba, con una extensión completa del cuello. Y esos animales pueden tener pues diferentes tamaños, ¿cierto?, de estas extremidades. Y pues pueden presentar problemas nerviosos en los cuales incrementan el plano de sustentación, ¿cierto?,
una estancia amplia que lo para. Y entonces vamos a ver, muchachos, un grupo de animales que es el más importante de todos en esta enfermedad, que se conoce como animales PI o persistentemente infectados. Esos animales PI o persistentemente infectados es un rasgo característico de las enfermedades producidas por pestivirus. Es decir, que va a incluir la diarrea viral bovina, va a incluir la enfermedad de las fronteras de los ovinos, que no vemos nosotros, pero que lo vemos el profe por allá y participan en esas materias, y pues adicionalmente la peste porcina clásica, que sí la veremos acá. ¿Listo? Entonces, un animal PI es un animal que se infectó in útero. Es decir, que para que se genere un animal PI, tiene que provenir de una hembra preñada que se infectó in útero. ¿Listo? Entre el día 90, y aquí le puse 5 días más, las cosas, entre el 90 y el 120 de gestación. Habíamos dicho que después del 120, ¿qué ocurría? La expansión linfóide, ¿cierto? Y comienza a reconocerse como propio el virus. ¿Listo? Ojo con esto, muchachos, tiene que infectarse in útero entre 90 a 120 días, pero la infección debe ser con una cepa no citopática. ¿Que tiene tropismo por qué células? Linfóides. ¿Estamos claros hasta ahí? Un animal PI es un animal que se infectó in útero de la madre cuando estaba en una etapa de gestación entre 90 a 120 días con una cepa no citopática. Si se infecta con una cepa citopática, ¿qué pasará? Se aborta, se muere, porque si es citopática mata el feto. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. Vamos a decir que cuando un animal se infecta in útero con una cepa no citopática entre sus días 90 a 120 de gestación y nace normal, no nace con ninguna patología, a menos de que tenga pues las que veremos anteriormente, que no son tan comunes, pero tiene una tasa de crecimiento menor, que es lo que se le llaman las coras en las producciones, ¿cierto? Animales que se alimentan pero que no crecen a la misma tasa. Son animales que son altamente susceptibles a infecciones secundarias, principalmente de tipo digestivo y respiratorio. ¿Listo? Y estos animales, muchachos, PI, son los únicos que pueden sufrir enfermedad de las mucosas. Son los únicos que pueden sufrir la forma clínica más letal de la enfermedad. Yo les repito, muchachos, un animal PI es un animal que se infecta in útero con una cepa no citopática en su periodo de 90 a 120 días de gestación. Nace normal, tiene un retraso en el crecimiento, no crece tan rápido como los demás, es más susceptible a infecciones secundarias y normalmente es el único que le puede dar enfermedad de las mucosas, que es la forma más letal de la enfermedad. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cierto? Pues si ustedes ven en este caso, pues un animal, digamos, normalito, ¿cierto? Del mismo acto, no es la misma camada, porque se hace solo uno por vaca, ¿cierto? Pero pues un animal normal de esa edad, ciertamente un animal persistentemente infectado. ¿Listo? Es más difícil de detectar, que es el problema que se tiene realmente, porque resulta que este animal que está persistentemente infectado, ¿producirá anticuerpos contra el virus? No, porque como ocurrió entre 90 y 120 días, ¿qué dice del virus? El virus es propio de mi cuerpo, entonces no produzco anticuerpos contra él. ¿Estamos claros? Por eso es tan difícil detectar a esos animales. Y por eso aparece que más del 85% de los animales se ven clínicamente sanos, no tienen ningún signo característico de la enfermedad. ¿Listo? Aquí está el animal PI, ¿cierto? Que tiene una neumonía crónica, aunque ahí no se puede ver. Entonces, ¿cómo se produce la enfermedad de las mucosas, muchachos? La enfermedad de las mucosas hace referencia a la presencia de úlceras y erosiones en el tracto gastrointestinal, en todas partes del intestino. ¿Listo? Y que puede presentarse desde la prima oris, es decir, desde la boca, ¿cierto?, hasta el recto o ano. ¿Listo? Bueno, en ese caso la enfermedad de las mucosas, y es donde quiero que le pongan cuidado, pues se puede dar por 3 vías. Para que un animal genere la enfermedad de las mucosas, tiene que haber sido infectado primero ¿con qué? Con una cepa no citopática, ¿cuándo? Entre los días 90 y 120 de gestación, por supuesto que inútero, ¿no? ¿Dónde más va a estar? ¿Estamos claros? A menos de que sea por allá. Pero si no fue inútero, papá, ¿vale?
califica mal. ¿Estamos claros? Entonces, ese animal se infecta con una cepa no citopática y se tiene que sobreinfectar con una cepa citopática. Es decir, un animal que tiene enfermedad de las mucosas está infectado con dos cepas. La primera es no citopática, porque si es citopática, pues se murió en el útero. ¿Cierto? La primera no citopática. Y la segunda es citopática. Claro, no es tan difícil. ¿Listo? Por eso solo le puede dar enfermedad de las mucosas a los PI. Solamente a ellos les puede eso. ¿Listo? Y para que se dé eso, ocurre en 3 vías diferentes. Eso es tomado de la Pizarra. Un libro viejito, pero muy bueno. Y para esta la edición nueva, la primera vía es que se infecte normalmente en el ambiente. Es decir, un animal PI, ¿cierto? Está en el campo y pasa un virus, el virus lo infecta y si el virus es citopático, le da enfermedad a las mucosas. Estamos claros que es la forma más simple y la más difícil de controlar de todas. Cuando da el animal que está infectado con esa cepa no citopática, ¿qué células se le está afectando? Las linfoides. Y cuando se infecta con la citopática, ¿qué células se afectan? Las epiteliales. Por lo tanto, ¿le da qué? Úlceras. Porque si se afectan las epiteliales, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Listo, breve. La segunda forma, que es la que depende de nosotros, la iatrogénica, es que lo vacunemos con una vacuna que tenga cepas citopáticas. Si por alguna razón, por desconocimiento mío, porque no leí la etiqueta, ¿cierto? Dice que tiene una cepa citopática, yo corro el riesgo de que cuando lo vacune el animal le dé enfermedad de las mucosas, porque ya está preinfectado con una cepa no citopática. ¿Estamos claros? Y no lo puedo detectar porque por serología no lo detecta. Lo único sería que fuera la colita de las producciones, ¿cierto? El animal que menos crece, pero es más difícil de detectar. ¿Claro hasta ahí o no? ¿Sí? Y por último, que es la más difícil de controlar de todas, es que el virus mute. Mute de no citopático a citopático. ¿Qué cambia entre un no citopático y un citopático? La proteína no estructural NS2,3 se divide en 2 y 3, por eso se lo expliqué al principio. ¿Estamos claros? Entonces la enfermedad de las mucosas es la más compleja de todas, porque tiene como condición que haya un animal PI que lo preceda. ¿Estamos claros? Y el animal PI se forma como, ¿cómo se forma un animal PI? Yo lo he explicado como unas 10 veces y está en video, igual me están grabando para la fiscalía, yo no sé. Porque se da la infección entre los 90 y 120 días in vitro. ¿Y qué? ¿No falta algo? No. Ese animal PI es cualquier animal que se infecte en útero entre 90 y 120 días de gestación. ¿Cuánto le pondrían a esa respuesta no parcial? 0. A mí es 0. Porque hace falta lo más importante, que es que la cepa. ¿Cierto? ¿Estamos claros? La cepa no citopática. Porque si es citopática, pues hay un aborto. ¿Claro hasta ahí o no? Y hace que sea de difícil detección porque reconoce al virus como un componente propio, entonces serológicamente no se va a detectar. ¿Listo? Así, muchachos, pues lo que nosotros deberíamos enfocarnos para eliminar esta enfermedad es literalmente eliminar la posibilidad de los PI. ¿Cierto? Cada animal que sea sospechoso, pues o se sacrifica, ¿cierto? O se sacrifica. Que no va a poder hacerse nada. ¿Listo? Por supuesto que con técnicas moleculares se ha explorado pues, el diagnóstico, sin embargo a veces es dificultoso porque implica el sacrificio del animal. Este animal PI pues, va a ser fuente de infección para animales preñados, para animales, digamos, neonatos, para animales ya más viejitos, ¿cierto? O para otros PI que puedan seguir desarrollando la enfermedad. Bueno, se producen lesiones, ¿cierto?, sobre la superficie de las diferentes partes del intestino y realmente del tracto gastrointestinal e incluso, ¿cierto?, en las porciones esofágicas y la faringe y la laringe de los animales afectados. Listo, puede afectar paladar, ¿cierto? Por lo cual habíamos hablado que era el diferencial de la fiebre aftosa y la estomatitis vesicular y pues por supuesto que produce diarrea, que es la forma más simple de la enfermedad. Puede producir lesiones en el rodete coronario, con el borde coronario y en su forma, digamos, más crítica, pues produce un animal que se demacra o pierde peso de manera fuerte o ponderada. ¿Listo? Que es como se ven los animales que sufren enfermedad de las mucosas. ¿Claro hasta ahí o no? ¿Muy difícil? Más o menos, a veces parte del medio confusa. Se pueden producir lesiones en el espacio interdigital, ¿cierto?
en las mucosas como la lengua. El diagnóstico pues sería preferiblemente si podemos hacer aislamiento viral, que se hace en el país de hecho. Se puede hacer prueba de inmunoperoxidasa, hay disponible PCR, ¿cierto? Pruebas de ELISA y pruebas de neutralización que puede ofrecer el ICA. ¿Listo? ¿Cuánta diarrea viral bovina habrá aquí? ¿2.0 será o esa es la Campylobacter? Habría que revisar. Si alguien está interesado, pues con gusto determinamos eso, porque no está. Pero seguimos revisando con la gente de la cooperativa, pero a veces más se dejan trabajar más que los de acá. Pero habría que mostrar eso, ¿cierto? Que no sabemos cuánto hay. Es como hacemos para construir un mapa epidemiológico del Tolima si no sabemos qué es lo que hay. ¿Cierto? ¿Estamos claros? Pero se puede hacer serología, se muestran animales y dice tanto es lo que hay aquí en el país. ¿Cierto? ¿Qué va a ser lo difícil? Encontrar animales PEI. Eso va a ser lo más arrechis, como dicen. Eso es bien difícil. Porque el animal no tiene títulos de anticuerpos, pero los demás no saben. Tenemos unas muestras por ahí que se tomaron de, digamos aquí en la ciudad de Ibagué, de animales a los cuales se les diagnosticó para tuberculosis y se le diagnosticó leucosis viral bovina. Es decir, hay un muestreo ya hecho y pues tocará mostrar nuevos animales. A ver aquí. Ahí dejo como dice el trompo en la uña por si a alguien se interesa. Entonces trabajo si hay, lo que no hay es plata. ¿Listo? Bueno, en la profilaxis pues sería la inmunización y dice que no inmunizar animales PEI. Es una locura esa diapositiva porque pues, yo no sé si es PEI o no es PEI, ¿cierto? Pero lo mejor sería que la cepa con la que yo vacuno fuera que no citopática. ¿Estamos claros? Solo que las cepas citopáticas, muchachos, son más inmunogénicas, entonces son mejores. ¿Listo? Pero yo corro el riesgo de que me pueda inducir enfermedad de las mucosas y la piel. ¿Listo? ¿Qué reporta la literatura? Que es un trabajo relativamente chévere que leí por ahí, es que hacen monitoreo mediante serología y pues se vayan eliminando animales positivos. Todo animal que salga positivo va saliendo la producción, ¿cierto? Y pues, ¿qué se puede hacer, digamos, entre 6 a 12 meses? Y la que es más toche de todas, que es remodelar animales PEI, pero si uno lo detectara tan fácil, pues, pero eso es lo que dice la literatura. ¿Estamos claros hasta ahí? Señor. Yo no entiendo lo de la inmunización, o sea, porque se vacuna, o sea, se vacuna con cepas no citopáticas, pero, o sea, daría lo mismo con una porque, o sea, No me estás diciendo nada, Susana. Ya he grabado, hermano, le da pena. Digamos, Yo no entiendo, yo tampoco entiendo tu pregunta. Tan difícil es. o sea, es que no entiendo que, digamos, si se vacunan, ellos igual les dan de Empecemos desde el principio, otra vez de nuevo, para que tú recapitules, ¿sí? La diarrea bovina se produce animales PEI, que son animales sin útero, de 90 a 120 días, con cepa no citopática, y el animal nace, ¿y qué características tiene eso, Cristian? ellos no son resistentes a... No, pues resistentes, cabezón, pone si yo te doy un calvazo, no puedo. Es que yo trabajo con lo que ustedes escriben, con lo que ustedes escriben. Uno, nacen normales, ¿cierto? No, o sea, no, usted lo ve y está normalito, no parece que tuviera nada. Pero cuando usted le da comida, él crece más lento. ¿Y qué más? Es susceptible a enfermedades de tipo digestivo, respiratorio y de tipo infeccioso. Sí, sí lo habíamos dicho por ahí. Y es el único que le puede dar enfermedad a la glucosa. ¿Listo? Entonces es posible que el animal crezca y le diga, es un animalito que ahí, es que es 7 mesino, entonces no es, y cualquier cosa no es. ¿Estamos claros? Y entonces tiene 3 formas de que él genere enfermedad a la glucosa. Uno es que haya un virus en el ambiente, de tipo citopático. 2, ¿cierto? Que tú lo vacunes con una cepa citopática. O 3, que mute internamente en el animal de no citopático a citopático. Entonces, ¿por qué se dice aquí que se debe inmunizar? Pues yo diría inmunizar todos los animales. ¿Cuál es el problema? Que aquí dice no inmunice, los PI, pero los PI son de difícil detección. Entonces, si uno va a hacer la vacunación, debería revisar que en lo posible la vacuna sea de un virus no citopático. Porque si la vacuna es de virus biomodificado y es una cepa citopática, yo puedo producirle la enfermedad a la mucosa, al animal. ¿Sí estamos claros? Entonces, esta diapositiva, que es un poco tonta, muchachos, es porque uno no puede identificar el PI tan fácil, ¿cierto? Pero uno debería ser capaz. ¿De quién yo sospecharía, muchachos, que fuera un animal PI en una producción? Los más chiquiticos, ¿cierto? Los que crecen menos y los que están enfermando a cada rato por cualquier cosa. ¿Estamos claros? Entonces yo lo sospecharía. Les digo, no, pues yo lo vacuno o hago algo, ¿cierto? Digamos para el manejo. Pero eso es lo que es crítico, Cristian. Entonces por eso dice que se puede inmunizar, pero no animales PEI.
¿Claro o no? ¿Difícil? Más o menos, ustedes son muy duros para eso, ¿no? ¿No sería mejor inmunizar a los PEI para que ya mueran? No, ¿cómo se te ocurre? Ya lo que dice Hanna, ¿sabes? Pues para que no. O sea, inmunizamos los PEI para matarlos, que para eso mátalos, no gasten la vacuna, Santoche. O sea, lo quiere hacer sufrir para que le dé enfermedad a las mucosas, ¿sí? No, no se puede, muchachos, eso no está bien. Si yo sé que, pues yo puedo inmunizar a todos para que se mueran los que están enfermos, pues mejor mátelos a todos, ¿no? Pero es una opción, digamos, no es tan viable. De pronto te inmunizan a ti allá en la finca y te dejan ahí. No, eso es difícil, pero no es una opción, Hanna, porque va en contra pues, de la sanidad, ¿cierto? Terminamos diseminando más eso por ahí. Bueno, vamos a ver una enfermedad que ha sido un poco más prevalente en el país recientemente, que es el virus respiratorio sincitial bovino, que como vimos en la diapositiva de diarrea viral bovina, pues hace parte como el complejo respiratorio también. ¿Listo? Este virus respiratorio pues fue inicialmente aislado en humanos, muchachos, en 1959, y solo hasta el 70 pues se detectó pues en países industrializados, en el cual de pronto se hacían pruebas un poco más fuertes. ¿Listo? El virus se llama sincitial porque produce unas estructuras que llaman sincitios, que eventualmente ustedes vieron en su patología, bien sea en la general o en la sistémica que están viendo ahora, y son pues, realmente células multinucleadas que se fusionan unas con otras y que parece que fue una célula grande que tiene pues muchos núcleos. ¿Listo? Son sincitios. Recuerda que el corazón también funciona como un sincitio o como un sistema tubular térmico. Eso no sé si lo vieron en fisiología y no hablemos de eso. Bueno, es un virus envuelto de ARN, ¿cierto? Es del género Pneumovirus y es un paramyxovirus. ¿Hemos visto algún paramyxovirus en todas las clases que hemos visto hasta ahora? ¿Cuál? No, no puedo creer. ¿Un paramyxo? ¿Será que no ninguno? ¿Se acuerdan del Kennel-Coff? ¿El dos de las perreras? Entonces, 3 patógenos, ¿cierto? Un paramyxo, Bordetella bronquiséptica, ¿y qué más? Para influencia que es paramyxo, Bordetella bronquiséptica y... ¿Cuál es la otra bacteria que afecta? ¿Micoplasma? ¿Micoplasma qué? Sinus, porque el micoplasma que es hemotrópico, ¿cómo se llama? Pero es que a ustedes les encantan los caninos, los felinos, los perros calientes, perros fríos, perros... Hemofelis, hemominutum que se detectó acá. O sea, bien, chino, muy bien. Vamos a decir que se han descrito prevalencias superiores al 65%, una prevalencia relativamente altas, y pues no se han detectado diferencias o preferencias por sexo o por grupos etarios. ¿Listo? La enfermedad clínica, digamos, severa, la que da unas formas más fuertes, normalmente en animales menores a 6 meses, ¿cierto? Casi que posterior al destete. Bueno, el virus respiratorio sincitial, como los paramyxovirus, muchachos, presentan en su superficie una proteína que se llama proteína F, que quiere decir proteína de fusión, y es la razón por la cual fusionan las células, ¿listo? Y forman sus sincitios. Entonces, siempre que tenemos un paramyxovirus influenza para influenza, pues forma sincitios con la presencia, repito, de una proteína de superficie que se llama proteína F o de fusión, y tiene proteínas no estructurales, ¿cierto? Como todos, NS1 y NS2. Bueno, vamos a decir que esas proteínas no estructurales juegan un papel importante, muchachos, en la inhibición de la respuesta antiviral, la respuesta producida por interferón. ¿Listo? Y la proteína de fusión, pues, induce fusión de membrana, que era lo que les decía ahora. Entonces, en Colombia, muchachos, pues, nos había sospechado que ocurriera, ¿cierto?, en la época de los 60s, pero pues nunca había un aislamiento previo. Resulta que por ahí en la costa, ¿cierto?, una persona muy pudiente, pues, se dio cuenta que en Estados Unidos vacunaban contra respiratorio sincitial. Y digo, no, pues yo me traigo una vacuna, ¿cierto? Si vacunan allá, porque aquí no. Entonces la trajo, vacunó y trajo el virus del país. Yo tengo nada contra la costa, no son personas muy buenas. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Listo, entonces entró al país, muchachos, por un proceso vacunal, ¿cierto? Que no debió haberse hecho en su momento, porque nunca lo autorizó eso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Listo? Para revisar. ¿Qué hay descrito en la epidemiología? Pues por supuesto que se da en Montería, ¿dónde más? Y se describe, ¿cierto?, unos grupos de animales
en los cuales pues se describen los grupos etarios en los cuales se presenta, y si se dan cuenta pues los porcentajes son relativamente cercanos entre ellos, que no hay diferencia realmente entre edades, ¿cierto? Y que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, a pesar que hay un artículo más reciente que no encuentra esas asociaciones, es que se dieron cuenta que los animales que eran seropositivos tendían a tener abortos, o eran animales repetidores, o tenían reabsorciones embrionales. Entonces se consideró que el virus respiratorio sincitial está altamente relacionado con problemas reproductivos en las hembras bovinas. ¿Listo? Se hizo, pues aquí solo para que lo tengan en cuenta, se hizo un ELISA en el cual se midió, digamos, una seropositividad, ¿cierto? Independiente de los sexos. Sin embargo, pues se probaron más vacas que toros, y eso genera un poquito como de desajuste ahí, ¿cierto? Es como tan homogéneo el muestreo. Bueno, ¿qué se ha demostrado recientemente? Se ha demostrado pues el virus bovino, el respiratorio sincitial, de parainfluencia y el virus de la diarrea viral bovina, y en este caso, muchachos, pues no se encontró ninguna asociación con retención de placenta o aborto, ¿cierto?, para el respiratorio sincitial, pero sí en la vulvovaginitis en el caso de la diarrea viral bovina. ¿Listo? Un trabajo que hizo en Aguachica, en el CESAR. Hay un trabajo que se hizo directamente con búfalos, ¿cierto?, donde se ha demostrado, muchachos, que normalmente el virus respiratorio sincitial está coinfectado con parainfluencia y con virus bovino tipo 1 y con diarrea viral bovina. ¿Listo? Y que esa sobreinfección o coinfección puede llegar hasta un 30% de la población. ¿Habrá virus respiratorio sincitial aquí? No lo sé, de eso sí no tengo información de absolutamente nada. Aquí, casi todo se hace en la costa, ¿cierto? O algunos trabajos que se han hecho en los llanos relativamente juiciosos que ya se los muestro. Bueno, aquí está lo mismo, ¿cierto? Solo con valores de OR, en el cual pues no hubo realmente una asociación ni con edad, solo en la región, ¿cierto? En estas zonas en las cuales muestrearon, y sí una alta asociación entre el virus respiratorio sincitial y la infección con el virus bovino tipo 1 y con parainfluenza bovina tipo 3. Ese es el trabajo que hicieron en Villavicencio, que es el más reciente que se ha publicado, donde pues encontraron que un amplio porcentaje, digamos, de las fincas, de los animales, ¿cierto?, de diferentes edades, eran positivos al virus de respiratorio sincitial bovino, ¿no? Un porcentaje cercano, muy por encima del 90%, ¿listo? Y en el caso de las asociaciones, pues fue, digamos, prevalente tanto en machos como hembras, fue más prevalente en esta raza Swiss Brown, ¿cierto? Bueno, y aquí viene lo que es un poco más complejo de la enfermedad. ¿Listo? La enfermedad, pues, induce un patrón inmunológico específico para ello. ¿Listo? Entonces, el virus respiratorio sincitial, muchachos, pues son un poco tonto lo que les voy a decir, pero es un virus. Es decir, se debería reconocer como un virus. ¿Ustedes vieron los receptores similares a TOL en inmunología, los TLRs? No lo vieron. Ok. Vamos a decir que la forma en que el sistema inmune reconoce a patrones propios de las virus o de las bacterias son un grupo de receptores que se llaman TLRs y van desde el 1 hasta el 12 y en los peces hay como hasta 27, ¿cierto? Como 32 descritos. De esos que están, muchachos, el TLR4 es un receptor que reconoce específicamente el hipopolisacárido bacteriano. ¿Listo? Y si ustedes ven en esta imagen, ¿cierto?, que es un artículo relativamente viejito pero muy bien escrito, el virus respiratorio sincitial lo reconoce una célula a través del TLR4, es decir, lo reconoce como si fuera una bacteria. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Utiliza un receptor que es para bacterias para inducir la respuesta inmune. Eso ya es más difícil que se lo explique todo, muchachos, porque es muy largo, pero a el reconocimiento se activa el factor nuclear capa beta y el núcleo produce citoquinas proinflamatorias, produce interleuquina 1 o 2. Sin embargo, las proteínas no estructurales pueden inhibir la producción de interferón vía el IRF3. Es decir, que en el inicio de la respuesta, muchachos, el virus es reconocido como si fuera una bacteria gram negativa e induce una respuesta inmune como si fuera una bacteria gram negativa, no como si fuera un virus. ¿Estamos claros? Él puede inducir respuesta mediada por interferón, es decir, antiviral, pero las proteínas no estructurales pues bloquean esa respuesta. ¿Listo? Es decir, que la primera forma o la inmunopatología asociada a este virus es que engaña al sistema inmune y es reconocido como una bacteria a pesar de que es un virus. ¿Claro hasta ahí?
El segundo escenario, muchachos, es si el virus es reconocido como un virus. Es decir, entra a la célula y lo reconoce un TLR endosomal, que es el TLR3, recuerden que son el 3, el 7 y el 9, que son endosomales, e induce una respuesta mediada por el interferón, que es bloqueada por las proteínas no estructurales. Entonces, repito, en el primer escenario el virus se reconoce como ¿qué? Una bacteria gram negativa, e induce una respuesta antibacterial, que no mata el virus. Y en el segundo, que sí es reconocido como un virus, las proteínas no estructurales inhiben la producción de interferón. ¿Listo? ¿Qué más se ha escrito, muchachos? Que el virus puede inducir la producción en un tercer escenario, ¿cierto?, de unas moléculas llamadas viroquinas, que normalmente atraen eosinófilos al sitio de la lesión. El virus es capaz de inducir unas moléculas llamadas viroquinas, como citoquinas, pero los virus, viroquinas, que es quimioatrayente o que atrae eosinófilos. Los eosinófilos, muchachos, median respuestas principalmente de tipo alérgico. Por lo tanto, esa llamada de eosinófilos que se granulan, pero normalmente induce signos respiratorios, y estos similares al asma. Vamos a decir que en el término de lo que ocurre, ¿cierto?, que eso es solo para que se encuentre una revisión más reciente que es del 2024, pues el virus se reconoce por el TLR4, induce toda la cascada que aparentemente ustedes no vieron, ¿cierto?, y pues se bloquea el factor nuclear kappa beta, que es el que migra o se trasloca al núcleo para producir citoquinas proinflamatorias. Y el otro escenario, pues es que se reconozca directamente como un virus y pues se inhiba, digamos, la respuesta al interferón. ¿Listo? Bueno, eso ya lo vimos anteriormente, que es una revisión pues más reciente que la que vimos anteriormente. Y pues digamos algo importante, esto no es para no confundirnos más, eso sí. Vamos a decir que en la respuesta que se produce, pues se interfiere, muchachos, con la maduración de las células dendríticas. Y lo que se hace es disminuir la respuesta TH1 o la respuesta por células TCD8. La respuesta TH1 o la respuesta por células TCD8. Entonces anoten ahí porque muy seguramente no lo tienen tan clara. Las respuestas inmunes, muchachos, se dividen en dos grandes grupos, las que son de tipo A, ¿listo? Las TH1 y las TH2. Las TH1 son para patógenos intracelulares, tipo virus y bacterias de vía intracelular obligada. Y las respuestas, muchachos, del tipo TH2 son para patógenos extracelulares. ¿Listo? Las células que participan, muchachos, en la respuesta de tipo TH1 son las células CD8 o linfocitos T citotóxicos. Mientras que en la respuesta TH2, las células que participan son las células TCD4 que estimulan a linfocitos B para que se vuelvan células plasmáticas y produzcan anticuerpos. Entonces, la respuesta TH1 es para qué tipo de patógenos? Intracelulares. ¿Qué célula T participa? CD8. ¿Listo? La TH2 es para patógenos extracelulares. ¿Qué célula T participa? CD4. Y las células B que producen anticuerpos como células plasmáticas. Entonces, ¿qué hace el virus, cierto? En este caso, pues disminuye las respuestas TH1 y CD8, por lo tanto, retrasa el aclaramiento viral. Es decir, retrasa la destrucción del virus a nivel del tejido. ¿Listo? Adicionalmente, incrementa la interleuquina 4, que lo que hace es que se produzca una respuesta de tipo TH2. Bueno, solo para que lo tengan ahí de información, se puede inducir una respuesta TH17, que es la que induce la explosión respiratoria y la necrosis de los neutrófilos. Se supone que lo vieron ustedes, pero pues, de pronto no. ¿Qué se describe dentro de su patología? Pues que destruye el epitelio ciliado del pulmón, similar a lo que hace para la influenza, lo que hace bordetela, incluso lo que hace micoplasma, y por lo tanto pues hace el animal más susceptible a infecciones o infecciones bacterianas secundarias. ¿Listo? A la necropsia pues se puede encontrar un patrón intersticial, ¿cierto?, de neumonía con enfisemas lobales. ¿Qué se ve? Pues que hay bronconeumonía bacteriana, y en los bovinos, muchachos, casi que en todos los animales, es común que esas bronconeumonías sean más hacia la zona anteroventral, la zona de los
lóbulos craneales, ¿listo? A la histopatología pues se pueden ver sincitios, ¿cierto? Tanto bronquiales como bronquiolares y pues por supuesto que asociados a macrófagos y linfocitos. Se ha escrito que la inmunidad pasiva, es decir, la que se obtiene a través del calor, puede proteger hasta un mes, y la respuesta, ya lo hemos visto, es principalmente de tipo TH2. ¿Qué se espera ver, muchachos, eosinófilos en esas láminas? ¿Por qué? ¿Por qué se ven eosinófilos a la histopatología, muchachos? Porque induce viruquina, ¿cierto? Que es quimiotrayente de oso. Bueno, algo que se ha escrito recientemente, muchachos, es que el virus respiratorio sincitial además permite que haya una mayor adhesión de Pasteur-La multósida. Y eso se da porque incrementa la expresión del receptor del factor activador de plaquetas. Es decir, en un animal normal, ¿cierto? Pues hay una menor proporción de ese receptor y cuando se infecta, pues se incrementan esos receptores y hay mayor adhesión de Pasteur-La multósida al pulmón. ¿Listo? Eso está reportado y fue un experimento que hicieron pues in vitro, donde demostraron esa capacidad de inducción de esos receptores. ¿Listo? Es decir, que todo animal que se infecta con el virus respiratorio sincitial hace que las pasteurilas, ¿cierto?, se adhieran más al epitelio traqueal, bronquial y pulmonar en general. ¿Cuáles son los signos clínicos? Pues por supuesto lo que ocurre que lo más dificultoso es que hay una infección inaparente en muchos casos. Sin embargo, los animales pueden presentar fiebre alta y algo más importante, una hipernea, es decir, un incremento en la profundidad y en la frecuencia respiratoria. Para tener principalmente respiración abdominal, sin embargo dijimos que en los bovinos pues es más difícil por la presencia del rumen, ¿cierto?, detectar. Pueden presentar letargia, ¿cierto?, rinitis, descarga nasal y tos, y presentan esta posición que se llama ortopnea. Listo, en la posición de ortopnea, el animal estira el cuello, abre la boca, por supuesto, para respirar y separa los codos, es decir, abre los brazos, ¿cierto?, para incrementar, digamos, la expansión torácica. ¿Listo? Se llama ortopnea. Ortopnea. ¿Listo? Y los signos serán netamente respiratorios. ¿Listo? ¿Qué se puede presentar la necropsia? Pues la expresión, ¿cierto?, la presencia de pus, ¿cierto?, o moco en exceso en la tráquea. Este normalmente está asociado pues a la infección bacteriana secundaria, principalmente con Pasteur-La multósida. Listo, se pueden ver pulmones hemorrágicos, ¿cierto?, principalmente en la zona anteroventral, como les decía. Se puede ver la pleuritis fibrinosa, ¿cierto?, la lesión más ventral que dorsal desde el pulmón. Y en este caso, pues se ven las áreas lesionadas, digamos, severamente anteroventrales y pues un pulmón relativamente sano. Ahí se ve un sincitio, que es este que está aquí, ¿cierto?, que es una célula gigante multinucleada asociada pues a un bronquiolo pulmonar. Listo, y pues presencia, por supuesto, de células en el lumen alveolar. Aquí se ve un sincitio y si ustedes ven, pues hay presencia incluso de pus, ¿cierto?, a nivel alveolar, una bronconeumonía purulenta supurativa. El diagnóstico, pues se puede hacer el elemento viral, ¿cierto?, RT-PCR, es el PCR de transcripción inversa, que es un virus de RNA, y pues se realiza con los... ¿Claro hasta ahí o no? Sí, ya creo que lo tiene la fisiopatología más, con más cositas por ahí. Vamos a ver otro virus, muchachos, que pertenece a la misma familia, es el protoparamyxovirus, que hace referencia al virus de la parainfluenza bovina tipo 3. Listo, este virus pues es casi que netamente respiratorio, diría yo, y pues produce los mismos problemas de secreciones nasales, tos y son un poquito más fáciles. A la infección producida por este virus se llamó inicialmente como fiebre de embarque, o la han encontrado ustedes como chicken fever o chicken fever, ¿cierto?, porque ocurría, muchachos, cuando los animales se movían de un lado a otro y pues fácilmente se estresaban y tenían esos problemas. Listo, es de la familia Paramyxoviridae, como vemos ahora, y hace parte del complejo respiratorio. Realmente el virus lo que hace es afectar el tejido pulmonar y permitir que se establezca pues, una angina hemolítica y Pasteur-La multósida principalmente.
Listo, tiene una proteína F que es de qué? De fusión, ¿cierto? Que permite fusionar las membranas. Listo, eso ya lo vimos en el anterior. Y acá aparece que es la glicoproteína que fusiona las membranas. Es decir, que histológicamente, ¿qué se espera de él? Sí. Entonces, todos son muy similares. Es de distribución mundial, ¿cierto? Pues está principalmente asociados a animales que manejan cargas de estrés más altas, como los animales en producciones intensivas o en manejo inadecuado, y pues sea, principalmente en animales jóvenes, ¿cierto? Entre 6 meses a 2 años, que son de hecho los que se movilizan de un arco a otro. La transmisión se da pues por los aerosoles, ¿cierto? Es decir, al hacer de virus, ¿cierto? Que van a través de la tos, o en animales que pueden tener inmunosupresión o principalmente, como les decía, estrés que produce esta inmunosupresión. Bueno, se ha escrito, muchachos, que los bovinos tienen algunas particularidades que los hacen más susceptibles a las infecciones respiratorias. Esas características que lo hacen más susceptible es que tiene una elevada velocidad de flujo del aire inhalado. Es decir, en los bovinos, a excepción de los equinos, pues el aire fluye un poquito diferente. ¿Vieron ustedes el capítulo de respiratorio en fisiología? ¿O tampoco lo vieron? Normalmente en los bovinos, ¿cierto? Pues el aire fluye más derecho, más recto, ¿cierto? Que en un equino que tiene que curvarse porque el tórax, la tráquea, la porción torácica se curva. De hecho, es un problema de problemas respiratorios para ellos. ¿Sí sabían eso? ¿No? Cuando uno evalúa los volúmenes tidales, ¿no es el volumen tidal? ¿Estamos hablando de nada de eso? No. Es que cuando nosotros tenemos una particularidad, ¿cierto? Es que cuando respiramos, si incrementamos la frecuencia, ¿cierto? Como le pasa a un perrito, llega un momento en que tenemos que jadear para intentar nivelar esa frecuencia, ¿cierto? Los equinos no pueden hacer eso. ¿Sí sabían eso? Un equino no puede jadear, no puede tener respiración oral, ¿cierto? Los equinos, ¿cierto?, tienen ciertas particularidades que lo limitan para hacer el ejercicio, a pesar de que todos creen que son para hacer ejercicio. Sería más fácil, de hecho, montar un bovino que un equino para una carrera. Porque un equino hay más turbulencia en el aire cuando entra que un bovino que es recto. Porque tiene un ligamento aquí que se llama como el que está acá. Que tiene 2 porciones, una se llama funicular y... ¿Tampoco lo vieron en anatomía? Sí, claro. Mañana es la clase de respiratorio de fisiología. La doy yo de 1 a 4 aquí. Lo siento. Si quieren venir, pueden ir. Pero que es importante, muchachos, entender que fisiológicamente y anatómicamente el bovino tiene una mayor facilidad para que entre el aire, pero eso lo hace más susceptible a infecciones respiratorias. ¿Estamos claros? En los bovinos la entrada del aire es más recto, ¿cierto? Y tiene la porción funicular del ligamento de la nuca más desarrollada, de hecho, ¿cierto? Por eso está así recto y no como el caballo que va hacia arriba, ¿cierto? Entonces, el flujo del aire es mucho más rápido, por lo tanto la depuración que hace es menor, ¿cierto? Porque el aire pasa más rápido a los pulmones. Segundo, en la dicotomía que tiene, ¿cierto? La dicotomía bronquial tiene una escasa compartimentalización, es decir, los bronquios se dicotomizan o se rompen en 2 menos veces en los bovinos, por ejemplo, que en los equinos, o incluso que en nosotros. Entonces los arcos bronquiales de hecho se clasifican así, pero no puedo explicar eso porque aquí me quedo toda tarde. Por lo tanto, existen algunas zonas del pulmón de esos animales que pueden tener anoxia, que pueden tener baja carga de oxígeno y pues hacerlo más susceptible a infecciones bacterianas. ¿Listo? Algo que sí es un poco más evidente es que es posible que los rumiantes pues tengan presencia de gases ruminales durante el proceso respiratorio, ¿cierto? Que un animal no rumiante. Adicionalmente, la estructura alveolar, ¿cierto?, carece de esa difusión lateral. ¿Se acuerdan cómo se difunde y por dónde se difunde el aire en un alvéolo, muchachos? Eso te lo han visto en histología. O tampoco les dieron histología. ¿Cómo se llaman los poros interalveolares e interbronquiales? ¿Cómo se llaman? Es un hueco que hay entre un poro y poro. Por eso si uno se le colapsa un alvéolo, pues el otro puede pasar el aire no se queda adentro. ¿No se acuerdan? ¿Pero se lo explicaron o no? ¿Sí? ¿Será? Revísenlos pues, se llaman poros de Kohn y poros de Lambert.
Bueno, lo revisen ahí. Listo, lo que hace en este caso, como tiene menos ventilación, muchachos, que pueden haber atelectasia, es decir, que se colapse el pulmón y no se repare fácilmente. Y por último, en a nivel traqueal, pues tiene menos macrófagos o muy pocos, lo que hace pues que proliferen más fáciles bacterias, digamos, en el tracto respiratorio superior. Listo, entonces son 5 características que hace que el bovino, ¿cierto?, sea más susceptible. La primera, ¿cuál es? Mayor velocidad del aire, ¿cierto?, el flujo del aire, menor compartimentalización, presencia de gases ruminales, ausencia de esa ventilación colateral y menos macrófagos, ausencia de macrófagos en la tráquea, que sí tienen, pero por mucho menos. ¿Listo? Dentro de lo que se ha escrito este virus de parainfluencia, pues no hay tantos artículos publicados, sin embargo, pues se reportan de nuevo, al igual que ocurrió con el otro paramyxovirus, pues la asociación principalmente con problemas reproductivos en las hembras. ¿Listo? Es lo que más se escribe, que pues ahora está estudiando más, esto fue en Boyacá. Entonces, dentro de la patogenia, muchachos, este virus lo único que induce es denudation ciliar, es decir, destruye los cilios e induce algo que ustedes ya son duchos, que son las metaplasias, los cambios de un tejido por otro, y pasa de un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado a un epitelio escamoso. ¿Listo? Estratificado simple, dependiendo del área que sea. Eso hace, muchachos, que fácilmente pues lleguen otras bacterias u otros virus y pues colonicen fácilmente el tracto respiratorio y pues produzcan cuadros más fatales. En la fisiopatología, pues como les decía, únicamente infectan las células propias del epitelio traqueal, bronquial y demás, y puede producir una hipersecreción mucosa. Y normalmente producen tos. Recuerden que la tos es un reflejo, ¿cierto? Y esa tos tiende a ser productiva, es decir, hay secreción. ¿Listo? Que se ha escrito que se dispara una respuesta inflamatoria, igual que ocurre en los demás infecciones, pues interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa y pues seriamente 6 y 8. ¿Qué es lo que ocurre en esa denudation ciliar? Pues realmente se destruyen las células ciliadas y proliferan células no ciliadas, que es lo que hablábamos de metaplasia escamosa, y hay un incremento de la secreción mucosa, una salida de moco. ¿Listo? Los signos clínicos pues se pueden presentar posterior al transporte. Recuerden que esta enfermedad le llamaban también como fiebre de embarque. ¿Listo? Y pues se escribe entre 2 días a 14 días post transporte, y realmente lo que ustedes van a encontrar son signos respiratorios tipo tos, secreciones nasales, respiración pues netamente por la boca, la posición con el cuello estirado y las extremidades separadas, que se llama ortopnea, ¿cierto? Pueden haber estertores o sonidos respiratorios e incluso quialismo o cialorrea espumante. ¿Se acuerdan la cialorrea? La secreción excesiva de saliva. Ya cuando ustedes ven las patologías, es decir, lo que pueden encontrar en necropsia, pues es rinitis moderada, bronquitis y neumonía fibrinosa. Hay que hacer claridad, muchachos, que estas patogenias o estas lesiones que se producen son siempre asociadas a los patógenos bacterianos, es decir, a Pasteurella, ¿cierto?, o a Margenia hemolítica en este caso. Ya histopatológicamente pues van a encontrar infección, inflamación o presencia de células inflamatorias en los bronquiolos, en los alveolos y por supuesto que inclusiones propias de estos virus, ¿cierto?, en el epitelio nasal y bronquial, y pues en sitios en el caso de la formación o la acción de la proteína F viral. Bueno, en algunos casos se puede ver enrojecimiento, que es lo que hace que se confunda con la enfermedad de la nariz roja, ¿cierto?, que es la rinotraqueitis, y pues puede haber posiciones o posturas ortopnéicas. Las secreciones siempre son nasales primero y luego mucopulentas seguido de eso. Se puede ver pleuritis fibrinosa, es decir, una asociación de fibrina asociada a la pleura, y pues los cuadros hemorrágicos, digamos, difusos en el pulmón. Aquí igual, ¿cierto?, principalmente en la zona craneal, y siempre se da pues las hemorragias. Esto pues es netamente de origen bacteriano, ellos son infecciones bacterianas. Igual, ¿cierto? Hay zonas, digamos, atelectásicas. No sé si ustedes vieron en patología eso que llamaban hepatización pulmonar, esclerización pulmonar, ¿cierto? Cuando se cambia, se consolida el pulmón, ¿cierto? Es un nombre de se puede ver, digamos, esa neumonía fibrinosa, donde el septo se ve pues más engrosado, ¿cierto?
por la presencia de esa fibrina. Y se pueden ver, digamos, asociadas a los epitelios, incluso pequeños incipios y células fusionales. ¿Listo? Eso es solo un bronquiolo, ¿cierto? Con contenido purulento en el centro, ¿cierto? Y pues las células afectando, perdón, los virus afectando las células epiteliales. Dentro de las lesiones que se han reportado y son, digamos, relativamente generales, pues se han demostrado hemorragias petequiales difusas asociadas al epitelio o al tracto respiratorio, y se han demostrado linfonodos que pueden estar incrementados de tamaño, ¿cierto? Lo que se llama la linfadenopatía. En alguna literatura se ha escrito la presencia de un edema en la arteria yugular, es decir, en el surco yugular. Sin embargo, pues no hay una explicación más allá de lo que reportan en la literatura, y pueden haber hemorragias en el timo, en el cardio, vaso, hígado o riñones. Sin embargo, pues sabemos que pues, lo que está concentrado es netamente a nivel respiratorio. ¿Listo? Son más bien escasos de esas hemorragias petequiales, dado que de hecho no hay un tropismo ni por plaquetas ni por tejido endotelial. Pero por ahí lo que se reportan los animales sacrificados o muertos. El diagnóstico pues puede ser el aislamiento, como en todos, principalmente secreciones nasales o secreciones pulmonares en el caso de que se haga una necropsia, y pues en el país están, digamos, disponibles la inhibición de la hemanglutinación, la neutralización viral, y pues se realiza de manera comercial. ¿Listo? El diagnóstico diferencial incluirá diarrea de bovina, la pneumonía contagiosa y la rinotraqueitis, que veremos más adelante. Mismo IBR. El tratamiento, ¿cierto? A pesar que no es tratamiento sino más bien profilaxis, pues es disminuir el estrés y el hacinamiento. Porque habíamos dicho que lo que disparaba realmente el proceso de enfermedad era el movimiento o el estrés propio de los animales, que se hacinan, ¿cierto?, para moverse, y pues que luego se descargan en sitios todavía más hacinados. Listo, hay, digamos, bacterinas ya disponibles contra Mangenia y Pastela multósea, y pues también hay vacunas de parainfluenza tipo 3. Listo, el tratamiento es antibiótico, sin embargo sabemos que el antibiótico pues no controla el crecimiento del virus, sino netamente para las infecciones bacterianas secundarias. Bueno, vamos a decir que esta infección, creo que me falta una acá. Está concomitante, muchachos, con la pastelosis bovina o fiebre de embarque, que también se le llama. Entonces habíamos dicho, ¿cierto?, que para que hubiera una pastelosis normalmente no sea de manera primaria, sino se da como una coinfección por una inmunosupresión que produce otro patógeno. ¿Listo? Estos bacilos pues son bacilos gram negativos, que tienen una característica, ¿cierto?, es que no crecen fácilmente un agar llamado Macón, ¿cierto?, que ya hemos ampliamente visto en microbiología. ¿Listo? Está producida esta pastelosis tanto por Pastela multósea como por Mangenia limolítica. Y algo que hace que la patología sea pues literalmente difícil de eliminar es que pues son habitantes normales, ¿cierto?, o comensales del tracto respiratorio de los animales. Es decir, muchachos, que un animal que no tenga signos respiratorios y que se les detectemos Pastela multósea o Mangenia hemolítica, pues no nos dice nada, porque siempre se va a poder aislar. Listo, dentro de la epidemiología, pues realmente se ha escrito casi que en todas las especies domésticas, y se considera que su infección es de tipo oportunista, es decir, ocurre únicamente cuando hay una inmunosupresión o una inmunodepresión, que en el caso de los bovinos pues está asociado al transporte de los animales. ¿Listo? La signología pues está asociada, repito, al hacinamiento, al movimiento postestrés en ese embarque, ¿cierto? Y pues los animales pueden presentar signos inespecíficos como depresión, fiebre, y pues signos casi que netamente respiratorios tipo tos y descarga nasal, que es serose luego mucopurulenta, y pues pueden presentar disnea. Las petequias pues sí son propias de la infección por la pastela, ¿cierto?, que tienen proteasas que sí pueden romper los vasos sanguíneos. Y pues repito, está asociado principalmente al proceso posembarque. Listo, se han descrito diferentes moléculas que tiene esta pastelera, dentro de ellas pues una cápsula que es, digamos, antifagocítica, una leucotoxina, muchachos, que es responsable de la producción de pus en estos animales, y pues tiene unas proteasas de inmunoglobulina, ¿cierto?, que pueden romper esa inmunoglobulina y hacerla más susceptible.
Esta pregunta sí es muy difícil. ¿Se acuerdan ustedes de una bacteria que roba la inmunoglobulina de su microbiología? Eso sí es más difícil, dura. No me acuerdo de lo que yo vi en la clase. Posible que no. ¿No se acuerdan? Que afecta al riñón, que a veces se parece a la tuberculosis, se llama Corynebacterium, difteria. Es dura, es una pregunta de cómo matar en el partido. Listo, en este caso son proteasas de inmunoglobulina, es decir, que pues, permite que haya la formación de esas uniones a la superficie de la glucosa. ¿Listo? Habíamos dicho que son oportunistas. Las leucotoxinas, ¿qué hacen, muchachos? Provocan pus, ¿cierto? Las hemolicinas, ¿qué provocan? Rompimiento de los glóbulos rojos, ¿cierto? Y pues se han descrito que el lipopolisacárido, ya en formas sistémicas, puede producir edema generalizado que se llama anasarca, vasodilatación y pues un shock hemorrágico. ¿Listo? ¿Qué se ha descrito? Pues como esta bacteria está asociada, digamos, a procesos de estrés, pues realmente los factores ambientales son los que permiten que haya, digamos, cambien esa balanza, ¿cierto? A que la bacteria pueda producir más toxinas y demás. ¿Qué se ha descrito, cierto? En el caso de hemangemia hemolítica, que pues la presencia de neutrófilos, la destrucción de plaquetas y la activación del complemento que ustedes no vieron, ¿cierto? Pues produce neumonía en estos animales. ¿Listo? En el caso de la infección por hemangemia hemolítica, muchachos, se describe que se infectan las células que ya están maduras y son las células que están más grandes. Entonces, en el caso del epitelio que es pseudoestratificado cilíndrico ciliado, se afectan, muchachos, las células grandes, no las que están en la base, sino las que están completamente, que llegan al lumen. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, eso ya se mostró hace 7 años más o menos. Y se produce, pues, bronconeumonía fibrinosa, ¿cierto? Que normalmente pues está en la porción anteroventricular que ya vimos antes. Hacia otro mundo, ustedes que ya saben de esto. Metacasística, ¿cierto? Quedadas consolidadas, ¿cierto? Posiblemente fibrosas y pues hemorragia. Aquí igual, ¿cierto? Depósitos de fibrina y pues hemorragia generalizada en ese pulmón. Aquí igual, aquí solo se ven los septos engrosados y siempre las hemorragias anteroventrales. Lo mismo se ve en los búfalos, ¿cierto? En las zonas craneales, siempre son patrones hemorrágicos. Aquí pues un poco más densas a fibrina, ¿cierto? Los animales pueden presentar adherencia, es decir, permitir que esto se pegue a la pared costal. Y pues se ven pues todavía más lesiones hemorrágicas, ¿cierto? Que van con hemorragia. Igual la presencia, ¿cierto? De pus, digamos, directamente en el lumen pulmonar, incluso presencia de fibrina. Ustedes ya son juiciosos para eso. ¿Qué es lo que más se demuestra? Mucho de la histopatología, pues bronconeumonía o bronconeumonía necrotizante. Y como vieron en la diapositiva anterior, pues puede haber depósitos de fibrina en exceso en esos alveolos, que es lo que llaman acá fibrino necrotizante. El diagnóstico, pues serán literalmente los signos y las lesiones. ¿Qué signos nos hace pensar que un animal tiene un problema por pastera, muchachos? Tos, ¿qué más? Disnea, secreción nasal. ¿Qué más? Todos los problemas respiratorios que ustedes realmente quieran, ciertos animales pueden tener epístasis, pueden tener expectoración con sangre que se llama como hemoptisis, ¿cierto? Y no más. ¿Qué habría de tener en cuenta si uno quiere diagnosticar una pastorela? Pues saber si el animal ha sido sometido a un proceso estresante. El más común, pues la movilización, ¿cierto? Transportarlo de un lado a otro. Hay pruebas de hemaglutinación directa y pues por supuesto que el cultivo análisis bacteriológico. Haciendo claridad, muchachos, que el aislamiento propio de una pastorela o de una hemangemia pues no nos dice nada, ¿estamos claros? Es lo que a veces uno se confía y dice, sí es positivo, pues, sí, un animal sano también es positivo. Listo, el diagnóstico diferencial pues se tendrá en cuenta pues, el análisis bacteriológico, la edad de los animales, que sea pues entre esos 6 meses a 2 años, y pues en muchos casos el carácter epizootótico, si hay pues, digamos, presencia de otros virus tipo parainfluencia o respiratorio sincitial. Listo, hay vacunas ya disponibles, ¿cierto? Y pues por supuesto lo mejor sería que el animal se estresara menos, porque la pastorela, ¿cierto? Siempre va a estar, eso no se puede eliminar. ¿Claro hasta ahí o no?
Existen tratamientos pues netamente antibióticos. Entonces muchachos, hasta donde vamos, pues eso es lo que corresponde al parcial. Si las contaron son 11. Más que hubo un error cuando las marqué porque quedó 2 veces el 8. ¿Sí? Y el 17 no está. Quiere decir que el próximo parcial empezaría con tuberculosis. ¿Cierto? ¿Tienen alguna dificultad, muchachos? Creería que no. ¿Qué les estudió respetuosamente? Pues que estudien las fisiopatologías, que es como lo más crítico, ¿cierto? Es más complicado que uno ponga un caso porque revisaron lo de Bruselas, muchachos. ¿Con qué se vacuna en Bruselas? No han revisado nada de eso. ¿Tienen parcial cuando mañana? No. Asumo que la otra semana, ¿sí? El parcial es el miércoles, el jueves. ¿Cuándo ustedes quieren? El jueves ustedes quieren. ¿Sí? Señor. Esa enfermedad que me dio ahorita no creo, donde las bacterias están en precaución, no es posible que el tiempo de la colecta.